Esto es Asombrosa Tecnología. Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy analizaremos las innovaciones clínicas frente al cáncer y a continuación el impacto de los videojuegos en el aprendizaje moderno. Le damos la bienvenida a Omar Arias, director de Cerovca, para desglosar la tecnología que hoy nos permite detectar y erradicar el cáncer. Bienvenido, Omar. Amigos y amigas, súper contento de formar parte de un nuevo episodio aquí en Asombrosa Tecnología, donde vamos a conversar sobre cáncer y entender esos detalles que lo enmascaran. Mi nombre es Omar Arias, soy magíster en física médica y estoy aquí para acompañarlos. El cuerpo es una especie de sociedad de células que crecen y se reproducen de manera ordenada y con mecanismos de control apropiados. Cuando esos mecanismos de control se pierden por alguna razón, generan un crecimiento acelerado de células. Y ese crecimiento acelerado de células compite justamente para absorber mayor cantidad de nutrientes y logran romper una membrana que se conoce como membrana basal y se produce lo que es el cáncer. Es decir, el cáncer no es una enfermedad externa, son nuestras propias células que crecen descontroladamente en un determinado órgano. El cáncer es un reto en términos del ataque, digamos, o de cómo nosotros logramos destruirlo, porque en el caso de los antibióticos, cuando yo tengo una bacteria es algo externo al cuerpo, mientras que en el caso del cáncer son nuestras propias células que han tenido mutaciones, es decir, las células cancerígenas se parecen mucho a las células normales, con lo cual es muy difícil atacar ese tipo de células y obviamente esos son los retos que tenemos en el caso de la oncología, en el caso de la inmunoterapia o de la quimioterapia, porque debemos buscar cada vez elementos que nos permitan dirigir mucho mejor las terapias. La detección temprana del cáncer es fundamental y es muy fácil de imaginarnos lo siguiente. Es muchísimo más fácil apagar una fogata pequeña donde estamos con unos amigos y estamos allí en la playa a tratar de apagar un incendio forestal. Imaginémonos exactamente ese mismo caso. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Si nosotros logramos detectar ese crecimiento acelerado de células en un estadio temprano, es decir, cuando es muy pequeño, cuando ni siquiera es el palpable, en ese momento nosotros tenemos una oportunidad de tratamiento maravillosa, porque con pocas herramientas, como apagar esa fogata, yo puedo solucionarlo. Mientras que, obviamente, cuando ya el cáncer ha transcurrido mucho más tiempo, el problema está en que yo necesito muchas más herramientas y afectar mucho más la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces sí, el diagnóstico precoz es clave fundamental en poder tratar de manera adecuada a nuestros pacientes. Una de las cosas fundamentales es que el cáncer en los estadios iniciales no sangra, no duele, porque si doliera ya automáticamente un paciente iría directamente a revisarse, pero eso no pasa. Por consiguiente, tenemos herramientas que nos permiten, como el caso del ultrasonido, por ejemplo, tiene una baja resolución, pero no tiene ningún tipo de radiación, con lo cual nos permite hacer diagnósticos en términos muy sencillos o básicos iniciales para, sobre todo, tejidos blandos. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de la tomografía, en donde tenemos una imagen anatómica, estructural, que nos permite distinguir dentro de un mismo órgano, por ejemplo, puede haber un área que esté atenuando la radiación de manera diferente. Allí en el caso de la tomografía trabajamos con rayos X, entonces allí vemos cómo diferentes órganos o dentro de un mismo órgano tengo diferentes áreas que pueden atenuar la radiación o detener la radiación de manera distinta y eso me hace un llamado de alerta a revisar qué pudiera estar ocurriendo. En el caso de la resonancia magnética, imagínense ustedes, eso es un campo magnético súper intenso, muchísimo más intenso que el campo magnético de todo el planeta Tierra, pero está contenido allí en esa imagen.
Y con eso lo que hacemos es que forzamos a los átomos de hidrógeno a estar en una determinada posición y cuando vuelven a su posición inicial emiten una onda de radio que es la que la traducimos en una imagen médica. Entonces la resonancia magnética nos sirve sobre todo para evaluar, ahora sí con muchísimo mayor cantidad de detalle, el tejido blando, pero con una muchísima mejor resolución que el ultrasonido. Entonces ya ahí tenemos varias herramientas. Y luego tenemos las herramientas de medicina nuclear, como el PET-CT, la tomografía por emisión de positrones. Solamente para que tengamos una idea de esto, tomografía por emisión de positrones, el positrón es la antimateria del electrón. Y cuando se consigue un electrón y un positrón se aniquilan y eso forma fotones de 511 kiloelectronvoltios que son los que detectamos en un tomógrafo. Es decir, cada vez que hacemos un estudio PET estamos confirmando la teoría de Einstein de E igual mc al cuadrado. Una cosa espectacularmente increíble, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Pero fíjense que con ese tipo de tecnología podemos tener imágenes fisiológicas, funcionales, es decir, ver cómo está metabolizando el radiofármaco que utilizamos en el paciente, cómo está siendo metabolizado en los distintos órganos y tejidos. Entonces, de esa manera, los estudios no compiten unos con los otros, sino que son complementarios. Por eso en muchas ocasiones nuestros pacientes oncológicos se ven en la diatriba de, oye, el médico me solicitó realizarme este y este estudio, ¿por qué no nada más me realizó uno? No, es que necesitamos la mayor cantidad de información para tomar las mejores decisiones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. El cáncer no es una sola enfermedad per se. Son más de 400 enfermedades distintas, es decir, es un crecimiento celular acelerado, pero que puede ocurrir en la mama, pero dentro de la mama puede ocurrir de diferentes formas, en el hígado puede ocurrir de diferentes formas, en los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, no existe un solo método, no hay una manera de que yo pueda estandarizar y decir, usted se realiza determinado estudio y ya estamos seguros con el cáncer, no hay forma. Por ello, sabemos que, por ejemplo, para evitar o lograr el diagnóstico precoz de cáncer de mama, realizamos, por supuesto, la mamografía. La mamografía sigue siendo el gold estándar en el screening del CA de mama, es decir, en ese diagnóstico precoz. Pero, por ejemplo, para el caso de la próstata, el padecimiento de cáncer que más sufrimos en Venezuela, en el caso de nosotros los caballeros, obviamente, por ejemplo, para ese caso nosotros necesitamos exámenes de laboratorio, en el caso del PSA, la revisión con el urólogo y adicionalmente, dependiendo de lo que consigamos allí, podemos tener técnicas adicionales. Entonces, como les estoy mostrando, tenemos mucha variedad dependiendo del órgano que nosotros querramos evaluar o que tengamos la sospecha diagnóstica. Cuando a un paciente le diagnosticamos que efectivamente tiene cáncer, lo primero que ocurre es que tenemos que fijar una estrategia o una ruta de terapia. ¿Cómo vamos a tratarlo? Y para ello tenemos cirugía, radioterapia, es decir, aplicamos rayos X de alta energía para controlar el cáncer, quimioterapia, es decir, entregamos un fármaco a nivel de todo el cuerpo para destruir las células malignas, pero también hay destrucción de células benignas. Tenemos la inmunoterapia, en donde ayudamos al sistema inmune justamente a atacar el cáncer. Entonces, como ves, hay muchas herramientas. Ahora, vamos a enfocarnos en la herramienta de la radioterapia. Entonces, en el caso de la radioterapia, en la radioterapia nosotros trabajamos justamente con equipos que nos permiten acelerar electrones y cuando ellos chocan con una placa metálica dentro del equipo, producen rayos X de muy alta energía. ¿Sí? Cuando hablamos de muy alta energía es más de 1000 veces la energía que trabajamos en diagnóstico, así que podemos estar tranquilos. ¿Qué pasa en el caso de la radioterapia? Lo que buscamos es hacer un control tumoral, es decir, destruir las células malignas, destruyendo lo menos posible los órganos sanos. Y esto es muy importante porque hay un punto adicional que se conoce como la convergencia y quiero que nuestra audiencia vea, por ejemplo, lo siguiente. Si yo atacara en una sola dirección, bueno, por supuesto voy a generar mucha energía, voy a entregar mucha energía en un solo haz de radiación. Por el contrario, lo que buscamos en la radioterapia moderna es poder ir entregando radiación en arcos o en diferentes proyecciones. ¿Para qué? Para
para que desde diferentes lugares yo pueda entregar un poquito, un poquito, un poquito, y al final, en el punto donde convergen, que es justamente donde está la lesión tumoral, entrego alta energía, pero a nivel de piel o a nivel de los órganos que estén alrededor, están recibiendo pequeñas cantidades de radiación que no ponen en peligro a nuestros pacientes. El acelerador lineal es una de las herramientas que disponemos, por supuesto, en el ámbito de la radioterapia, que nos permite justamente poder entregar tratamientos con radiaciones ionizantes. El acelerador nos permite acelerar esos electrones a través de un cañón acelerador y entregar altas dosis de radiación de dos formas. Uno, a través de rayos X de alta energía, y dos, a través de electrones. Tenemos la posibilidad de trabajar con ambos formatos o con ambos tipos de radiación. Uno de tipo ondulatorio, como es el caso de los rayos X, y otro de tipo corpuscular, como serían los electrones. Y eso nos permite adecuar, conformar el haz de radiación para que previamente, antes de que un paciente llegue al acelerador, tiene que realizarse una tomografía de planificación. En esa tomografía vamos a delimitar el target, es decir, esa región que definimos como cáncer, o por supuesto los órganos sanos, y vamos a planificar el tratamiento para que luego el acelerador sea quien va a entregar esa cantidad de radiación a nuestros pacientes. Por el momento vamos a parar este segmento, pero no se preocupen porque en el próximo episodio Omar nos estará hablando sobre inteligencia artificial y nuevos aportes en la lucha contra el cáncer. Omar, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa de Asombrosa Tecnología aquí en Vale TV. Espero que sea de muchísimo provecho y estamos, por supuesto, siempre atentos y siempre a la orden. Desde gestión urbana hasta ciencia molecular, hoy exploraremos videojuegos que convierten el entretenimiento en conocimiento puro. Los videojuegos han reescrito las reglas de la interacción, demostrando que son mucho más que entretenimiento. La capacidad de sumergir al usuario en sistemas complejos, ofrecer retroalimentación inmediata y fomentar la perseverancia a través de la diversión ha posicionado a la tecnología lúdica como una herramienta pedagógica sin precedentes. En este segmento nos enfocaremos en cómo la educación ha sido revolucionada por mundos virtuales diseñados para el juego, convirtiendo la experimentación digital en una poderosa herramienta de aprendizaje y progreso para esta área específica. Mencionaremos algunos ejemplos que están logrando el objetivo. Minecraft y Kerbal Space Program, dos juegos que ya aparecieron en pasadas oportunidades de asombrosa tecnología. Minecraft Education Edition es un juego de supervivencia y construcción de género sandbox, donde los jugadores exploran, extraen recursos y construyen estructuras bloque por bloque en un vasto mundo tridimensional generado por procedimientos. Por otro lado, Kerbal Space Program es un juego de simulación y vuelo espacial basado en la física, donde los usuarios deben diseñar, construir y lanzar cohetes y naves espaciales con el objetivo de alcanzar la órbita y explorar un sistema solar, haciendo un énfasis extremo en la mecánica orbital realista. Ambos títulos son ejemplos supremos del aprendizaje a través de la experimentación sin límites, representando la cúspide de las simulaciones de física y construcción en el aula. Minecraft Education Edition transforma la simple construcción en una plataforma curricular que abarca múltiples disciplinas. Por ejemplo, su interfaz de fabricación permite a los estudiantes simular la creación de compuestos químicos, combinando elementos como hidrógeno y oxígeno para producir agua dentro del juego, haciendo tangible la tabla periódica y las reacciones básicas. En el ámbito histórico, los alumnos pueden recrear civilizaciones antiguas como el Coliseo romano o la Gran Muralla china a escala, fomentando la investigación histórica y arquitectónica para lograr precisión. Su integración del entorno Code Builder introduce a los estudiantes a la programación por bloques y a lenguajes basados en texto como Python o JavaScript. Los estudiantes utilizan la lógica de codificación para automatizar tareas repetitivas o crear sus propios artefactos dentro del juego. Este proceso fomenta el pensamiento computacional, la descomposición de problemas complejos
complejos y la depuración de código de manera intuitiva y visualmente gratificante, sin que el alumno perciba la presión de una tarea de codificación tradicional. La capacidad de fallar y reiniciar inmediatamente, un mecanismo inherente al juego, convierte el error en una herramienta de aprendizaje y un concepto esencial en la ingeniería de software. Kerbal Space Program, por su parte, es una rigurosa clase magistral de física newtoniana e ingeniería aeroespacial que se ha ganado el respeto de ingenieros de la NASA y la ESA. Los jugadores están obligados a dominar conceptos avanzados que a menudo requieren un nivel universitario de comprensión simplemente para lograr el objetivo básico de no estrellarse. El éxito de Kerbal Space Program depende del dominio de la relación entre la masa inicial, la masa final y la velocidad de escape del motor para asegurarse de que su nave pueda salir de su atmósfera, alcanzar la órbita y viajar a otros planetas. Para las maniobras orbitales se requiere un entendimiento práctico de los nodos ascendentes y descendentes para optimizar la trayectoria de vuelo. Un proceso que involucra geometría y trigonometría tridimensional para optimizar la trayectoria del vuelo. La alta fidelidad de su motor de física proporciona un entorno no trivial pero intensamente atractivo para que los futuros ingenieros prueben diseños como vehículos multietapa o planeadores atmosféricos y entiendan las complejas restricciones del mundo real, como las ventanas de lanzamiento planetarias y los efectos de la resistencia atmosférica, transformando la física teórica en conocimiento aplicado. SimCity y Cities Skylines. SimCity y su sucesor espiritual Cities Skylines pertenecen al grupo de simulación de gestión y construcción, donde el jugador asume el papel del planificador o alcalde, diseñando y gestionando la infraestructura, los servicios esenciales como la policía, sanidad y educación, la zonificación y el suministro de servicios públicos de una ciudad desde cero. Estos títulos son herramientas excepcionalmente poderosas para la enseñanza de la planificación urbana, la economía cívica, la sociología y la infraestructura de sistemas complejos. Ilustran de forma gráfica la interconexión de las decisiones políticas y económicas. Por ejemplo, cómo el ajuste de impuestos o la inversión en un sistema de metro afectan el flujo de tráfico, los índices de criminalidad, el valor de la propiedad y la satisfacción de los ciudadanos en otra parte del mapa. Cities Skylines, por otra parte, destaca por un sofisticado modelo de simulación de tráfico que replica la dinámica de flujo, la congestión y la eficiencia del transporte público en escenarios realistas. Permite a los estudiantes observar la aparición de fenómenos urbanos complejos, como la gentrificación, es decir, cuando zonas de bajos ingresos se revitalizan debido a la inversión, desplazando a sus residentes originales. Asimismo, la contaminación en cascada, donde una mala gestión de residuos en una zona afecta la salud y la economía en otra. Tanto educadores como planificadores profesionales utilizan estas simulaciones para ejecutar escenarios hipotéticos a fin de comprender las consecuencias sistemáticas de proyectos a gran escala. Esto convierte al juego en un laboratorio virtual y seguro para la gestión de recursos urbanos sostenibles, obligando a los futuros líderes a equilibrar el crecimiento económico con el impacto ambiental y social antes de que se inviertan fondos públicos significativos. Civilization. Civilization es una franquicia de juegos de estrategia por turnos donde el jugador lidera una civilización desde la Edad de Piedra hasta la era espacial, gestionando recursos, investigando tecnologías, negociando diplomacia, librando guerras y desarrollando la cultura a lo largo de miles de años de historia. Civilization funciona como un libro de texto dinámico para el estudio de la historia mundial, la geopolítica y la teoría de sistemas complejos. Obliga a los jugadores a enfrentar los compromisos inherentes a la gobernanza de un estado, como el equilibrio entre la inversión militar, la investigación científica y la estabilidad cultural o religiosa.
proporciona un modelo altamente eficaz para comprender la interacción a largo plazo de factores sociales y económicos, al permitir que los jugadores experimenten con decisiones históricas alternativas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si Roma hubiera invertido en ciencia en lugar de conquista militar? Obtienen una comprensión experiencial más profunda de por qué ciertas opciones de los líderes del pasado condujeron a resultados específicos, fomentando un pensamiento crítico matizado sobre el desarrollo de las sociedades humanas, la importancia de la geografía, la escasez de recursos y la dinámica del poder global a lo largo del tiempo. Es una simulación que enseña el concepto de causalidad histórica y la naturaleza cíclica del ascenso y la caída de las civilizaciones, mucho más eficazmente que la simple memorización de fechas y nombres. Foldit. Foldit es un juego de puzzles científico donde los jugadores manipulan la forma tridimensional de cadenas de proteínas virtuales para encontrar la configuración más estable y de menor energía. Es un ejemplo fundamental del potencial de la ciencia ciudadana a través del juego para el descubrimiento. Fue desarrollado por científicos de la Universidad de Washington y la Universidad Carnegie Mellon, porque incluso los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados luchaban por resolver problemas de plagiamiento de proteínas de alta complejidad, mientras que la intuición espacial y la capacidad de reconocimiento de patrones del ojo humano resultaban a menudo más eficientes. Los jugadores sin formación en biología han logrado doblar estructuras proteicas que los sistemas informáticos no pudieron, lo que ha conducido a contribuciones directas a la investigación biomédica, incluyendo la estabilización de proteínas utilizadas en la investigación de enfermedades como el VIH y, más recientemente, en el diseño de nuevos antídotos y proteínas para la investigación del COVID-19. Esto subraya la capacidad de resolución de problemas por parte de una multitud global, motivada por la mecánica del juego para acelerar radicalmente el ritmo de descubrimiento científico. El juego en sí es un currículum de facto que enseña la estructura de las proteínas y la dinámica molecular mientras los usuarios resuelven puzzles. Virtonomics. Títulos como Virtonomics o simulaciones de gestión de carteras bursátiles se utilizan en escuelas de negocio y universidades. Estos juegos colocan a los estudiantes a cargo de empresas virtuales o carteras de inversión. Deben tomar decisiones complejas sobre estrategias de mercado, gestión de la cadena de suministro, asignación de capital y marketing. Estas simulaciones se distinguen porque el fracaso tiene consecuencias económicas virtuales, enseñando a los futuros líderes de negocios sobre analizar el riesgo, decisiones que pueden llevar a la quiebra virtual, enseñando a los estudiantes a calcular las probabilidades y los posibles retornos de la inversión. Esto proporciona una experiencia práctica e inmersiva que no puede ser replicada por estudios de caso estáticos, preparando a los estudiantes para los entornos de alta presión de las finanzas y la administración de empresas. La integración de estas herramientas lúdicas en el campo de la educación demuestran una tendencia clara. La gamificación ofrece entornos de bajo riesgo para la experimentación de alto impacto. Al transformar tareas complejas en desafíos atractivos, estos juegos no solo motivan, sino que ofrecen soluciones medibles y escalables, consolidando el videojuego como una tecnología fundamental en el avance de esta disciplina, desde la codificación y la ingeniería hasta la biología molecular y la estrategia empresarial. Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.